Hola, para este experimento vamos a estudiar la inducción, en particular la fórmula que introdujo Faraday para describir este fenómeno. Entonces, por aquí, por aquí está la práctica, inducción magnética, los objetivos y al principio aparece un video en el cual les van a explicar en qué consiste el montaje. Entonces, consiste como tal en un riel de baja fricción que tiene unos agujeritos donde va a lanzar aire, como la mesa de hockey, unos imanes de neodimio, los cuales producen el campo magnético uniforme dentro de esta región. Y además, montado sobre este riel, hay un multímetro, bueno, en este caso un voltímetro, el cual va a medir la inducción magnética en términos de voltaje. ¿Por qué? Porque recuerden que si hay un flujo de, digamos, o un cambio en el flujo del campo magnético que atraviesa un área, eso se va reflejado en una FEM que se induce. Entonces, FEM me refiero a una diferencia de potencial, ya sea entre este lado y este lado del cable. Entonces, ahorita vamos a ver como tal qué es lo que va a pasar. Fíjense que aquí, listo, aquí hay un cable al cual se le va a dar velocidad. Y fíjense cómo el voltímetro empieza a perturbarse. Listo. Y después otra vez se mueve. Listo. Entonces este es el experimento, pero digamos este es el video demostrativo y por aquí está la parte teórica. Entonces expliquemos brevemente estas ecuaciones por aquí. Entonces para explicar esto, bueno, tenemos que explicar algo sobre la noción de flujo magnético. El flujo magnético como tal no fue un concepto fácil de definir. Ya bien entrados por allí en el siglo XVIII, la gente estaba preguntándose o pues cómo definir o cómo estudiar un fenómeno pues que tenía que ver con que si ustedes ponían una bobina, voy a dejar esto por un lado, una bobina por acá representada por esto tan horrible que acabo de dibujar, eh, y bueno, y pues le conectaban en esa época pues no tenían multímetros, que tenían, se llamaban galvanómetros, un galvanómetro, que es una agujita básicamente, por acá que me indica el voltaje, y ustedes ponían por acá un imán. Resulta que cuando ustedes movían el imán, el galvanómetro empezaba a detectar un flujo, en este caso de corriente, aunque pues también servía para medir tensión. Entonces la gente no sabía pues por qué si ustedes ponían este imán y solo cuando lo movían, es decir, si ustedes lo dejaban quieto, pues acá esta agujita no se movía, esa agujita me estaba indicando un flujo de corriente, pues cómo es que eso era posible. Entonces, claro, cuando uno empieza a estudiar el fenómeno, uno podría pensar en principio que, por ejemplo, todo se puede deber a la fuerza de Lorentz. Y de cierta forma, sí, la fuerza de Lorentz puede explicar el fenómeno. Recuerden que la fuerza de Lorentz es fuerza, en el caso solo de campo magnético, de un campo magnético presente, fuerza es el producto cruz de V o de la velocidad cruz el campo magnético y también la carga. Entonces, cuando uno le está diciendo esto, pues que si hay una velocidad, pues seguramente, y hay un campo magnético, seguramente aparecerá una fuerza. Entonces, claro, uno puede preguntarse o decir, si yo, por ejemplo, muevo esta barrita como me está diciendo aquí, si muevo todo esto, pues lo que va a pasar es que seguramente por acá esto se habrá movido, ¿cierto? Y en este pedazo yo tendré una velocidad hacia acá, entonces en esta dirección. Si tengo una velocidad en esta dirección y em, tengo un campo magnético entrante, las crucecitas que ven por aquí son campos magnéticos entrantes, pues si yo pongo una carga por aquí, que seguramente si es un alambre conductor va a soltar carga,
pues esa carga experimentará una fuerza hacia este lado, ¿cierto? Hacia este lado y se acelerará para arriba cuando uno hace el producto cruz y por lo tanto, o bueno, dependiendo de la carga pues que yo ponga, ya sea un electrón irá para abajo o para arriba. Creo que si es un electrón mm, y uno hace el producto cruz, eso va para abajo, perdón. Si es un electrón va para abajo, listo. Entonces el electrón se me va para abajo y por acá tendría entonces como una acumulación de carga. O sea, por acá cargas negativas, por acá cargas positivas, y eso induciría por acá un campo eléctrico que en últimas se puede ver como una batería, que en últimas pues podría generar también una acumulación de carga negativa por acá, atrayendo por acá huecos o más bien haciendo que los electrones fluyan, ¿no?, hacia este lado. Y así el proceso siempre y cuando haya velocidad. Pero bueno, eso lo podríamos ver por el lado de la fuerza de Lorentz, pero se dieron cuenta también que una variación en el campo magnético también era capaz de producir movimientos. Es decir, ustedes dejen quieto el alambre por acá metido, sin velocidad, y también métanle una variación ahora sí en el campo magnético. Ahora esta ecuación ya no es capaz de describir el por qué también, así variando el campo magnético, yo también soy capaz de mover las cargas. Esta ecuación ya no es capaz de describirme por lo menos ese fenómeno, así que toca escribir algo más general por lo menos que sea capaz de hacerlo. La que es capaz, o el concepto que llevó a poder describir bien este fenómeno fue un concepto ya que es un poco abstracto, aquí la física empieza a ponerse un poco más abstracta, y es que usted tiene que definir una cantidad que se llama flujo, flujo de campo magnético, y la va a definir de esta forma. Entonces resulta que, claro, a los dos se les puede permitir variar, a los dos, tanto a B como al área. Y ustedes pueden definir entonces la FEM de acuerdo a esta ecuación. La FEM sería como un aparente voltaje, ¿cierto? Un aparente voltaje es como si ustedes le combinara o le pusieran una pila y, y pues de repente una pila, pero no debido a ponerle una pila por acá, sino debido a una variación de área y una variación de flujo o una variación de campo magnético. Entonces, este fue el concepto que introdujo Faraday. Como tal, él no era muy bueno haciendo matemáticas, sino experimentos, pero sí era capaz de describir bastante bien qué era el concepto que estaba detrás, que en este caso fue el concepto de flujo. Y cuando uno se da cuenta y conecta un galvanómetro, resulta que eh, hay un signo menos, el cual uno tiene que introducir para que sea consistente, y pues de ahí uno obtiene la formulita, que es netamente experimental. Para el caso que a nosotros digamos, nos interesa, vamos a tener un flujo de campo magnético constante, ma- bueno, más bien un flujo, sino una magnitud de campo magnético constante, pero si ustedes se dan cuenta, el área que va a estar en contacto con el campo magnético sí va a variar. Entonces, esa área que está en contacto con el campo magnético, que es el área que encierra este alambre, pues va a variar y tenemos que considerar entonces los cambios de flujo. Los cambios de flujo se describen por esta ecuación que tengo acá abajo, considerando B constante, y ya cuando varía en el tiempo, pues podemos obtener lo siguiente: dB dt igual a B punto de A dt. Claro, la variación en el área, si ustedes se fijan, el área que está en contacto no es nada más que esta longitud por esta longitud. Esta longitud L pero permanece fija. En el experimento, esta diapositiva, pues yo la verdad me la robé. Entonces ahí en vez de L le ponen A. Entonces dicen que dA es igual a el área por cómo varía esta longitud que está aquí, es decir, esta longitud que está en contacto, cómo va a variar. Bueno, pues resulta que esa longitud tiene que ver con esta velocidad. Y en últimas, la variación de esa longitud va a venir dada por la velocidad, ¿sí? Por dt, ¿sí? Uno puede darle una característica vectorial, pero nosotros no le vamos a dar esa característica vectorial ahorita, no es necesaria. Una, porque resulta que los vectores que describen esto están
colineales, es decir, el producto punto se devuelve la magnitud de las magnitudes o de los vectores que yo quiero evaluar, así que no me interesa esa característica vectorial. El área no está orientada en la dirección de la velocidad, eso hay que tenerlo en cuenta, pero sí la magnitud del área la puedo calcular así. Y si ustedes ven, simplemente pasaría, es como si yo pasara a dividir este dt hacia acá y lo que obtengo es lo siguiente. De a dt es igual a por b. Entonces, solo bastaría con sustituir esta parte, sería a por b. Y ahora debo tener en cuenta también que puedo yo conectar varios alambres, ¿cierto? Cuando yo conecto varios alambres, lo que voy a obtener, puedo conectar n alambres, por ejemplo, es que el flujo se me va a multiplicar por el número de alambres que yo ponga por acá, así que debo tener un n para tener en cuenta esa, digamos, esa redundancia que introducen los alambres. Así que ahí está. Eh, la FEM entonces se convertiría en esto. Recuerden que la FEM es como un aparente voltaje que se genera por el hecho de tener un flujo, un cambio, un flujo o un cambio de flujo en, en el sistema, un cambio de flujo magnético en el sistema, entonces mm, es por eso que se introduce esto. ¿Listo? Listo, ahora pues todo va a depender de la dirección del cambio, ¿cierto? Del cambio, por eso aquí hay un menos, pero pues puede haber un más o un menos dependiendo de la dirección del cambio en si esta área aumenta o si esa área disminuye. Entonces, por ejemplo, si esto va saliendo, lo que está pasando con el área es que va disminuyendo, luego esa derivada es negativa, ¿listo? Esa derivada es negativa y por lo tanto uno esperaría que siendo la derivada negativa, esta que está aquí, esta derivada es negativa, yo tendría que introducirle un signo menos. Con este signo menos me daría más, o sea que cuando el flujo de esto está disminuyendo, yo tendría que experimentar una FEM positiva. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces, resulta que cuando se introduce, cuando se aleja, cuando el área está, digamos, disminuyendo, fíjense que aquí en esta parte el área disminuye, yo experimento una FEM positiva. Pero por el otro lado, cuando el área está aumentando, fíjense que en el tiempo, aquí el área que está en contacto con el imán va aumentando. Entonces yo debo tener en cuenta que como va aumentando, ese cambio es positivo. Por lo tanto, yo tendría que aquí registrar una FEM negativa. ¿Listo? Entonces por aquí, por eso cambia de signo. Pero si ustedes se dan cuenta, si yo tengo la misma velocidad, ¿cierto? Si yo tengo la misma magnitud en velocidad, esta parte por lo menos debería mantenerse simétrica en, digamos, si todo esto permanece igual, ¿cierto? Debería permanecer simétrico. Entonces eso ya nos está diciendo cómo tomar esos datos. Entonces ya van a ver a qué me refiero con esa simetría. Entonces voy ahora sí a tomar datos. Expliqué toda esta parte, expliqué el origen de los más y menos y qué significan. Ahora me voy acá. Listo. ¿Qué cosas o cuál es el objetivo del experimento? Entonces, el objetivo como tal es el siguiente, corroborar esta ecuación en términos de la velocidad. Fíjense que voy a tener diferentes montajes, por acá está en el video explicado. Tengo intento 1, intento 2, intento 3. Todos estos consisten en el mismo montaje pero con diferentes velocidades. O sea que vamos a tener 5 muestras. ¿Listo? Es decir, por ejemplo, si me voy al intento 1 y lo cargo, pues por ahí voy a tener una velocidad diferente. Pero este n, este b y este a no van a variar. ¿Sí? Teniendo en cuenta eso, ¿qué versus qué voy a graficar? Pues voy a graficar la FEM versus el voltaje, versus la velocidad. Y yo debería ver una relación lineal. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer?
como esta relación es simétrica, o sea, hay acá un signo más menos, que lo único que me está diciendo es hacia dónde apunta la variación del flujo, pues debo tener o puedo tomar dos datos por cada punto simétrico que yo obtenga. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Voy por acá, listo. Entonces le doy play y fíjense por aquí. Empieza el galvanómetro y fíjense que adquiere por lo menos un máximo y ese máximo trata de ser constante, pero después ya cambia. Entonces vamos a ver otra vez. Máximo, oscila bastante, pero por ahí alcanza un máximo y después cambia, pero trata ese máximo es como, la verdad es un poquito constante, no se alcanza a ver. Ojalá el experimento fuese o esta bobina fuese más largo para ver pues que esa FEM permanece constante. Entonces vamos a ver otra vez y por aquí vamos a ir fotograma a fotograma viendo cómo. Aquí todo lo que uno está viendo hasta que alcance el máximo es como una reacción del circuito a intentar mover los electrones, pero después ya trata de permanecer esa FM constante. Entonces ahí casi que no varía o más bien oscila y después ya por ahí intenta oscilar, intenta volver, pero por acá, fíjense que cuando ya entra va a decaer. Esto se debe a que aquí ya no hay una variación como tal de corriente, ¿listo? O sea, si usted, bueno, una variación ya sea de, perdón, de área o de flujo de campo magnético. No la hay, está toda aquí adentro, así que es de esperar a que eso tienda a ser cero. De hecho, teóricamente debería serlo inmediato, pero pues siempre hay una inercia que debemos superar en los electrones y es que pues ellos no están moviéndose en un medio ideal, ¿no? Los cables tienen una resistencia y esa resistencia influye en la velocidad en la que este sistema pues adquiere ese carácter ideal. El carácter ideal me refiero a que esto dentro de los imanes debería ser cero casi que inmediatamente, pero no, eso tarda. Entonces, pues nada, démosle play, me pasé. Listo, por aquí eso va a tender a ser cero, 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 y por acá empieza ya a aumentar. Ahora, por aquí parece que uno se descacha un poquito con la teoría, pero no es tan así, no es tan así, que uno se descache por aquí porque pues igual también hay un flujo de campo magnético variable, ¿no? Aquí hay esquinas, entonces eso nos salva un poquito por lo menos de lo que acabo de decir. Pero ya por aquí otra vez empieza a haber un flujo de campo magnético constante y eso también tiende a ser 20, ¿listo? Fíjense que es simétrico, casi que oscila alrededor de 20 y acá también. Entonces vamos a ver por acá. Y por acá ya se va perdiendo. Entonces yo lo que les voy a recomendar es que traten de tomar en este caso el valor casi de 20 milivoltios como una referencia. Y fíjense que yo puedo promediar ese valor, tanto el valor que me dio como acá. Sí, es el valor alrededor del cual oscila. Y este es el intento 3, yo voy a intentar mantener el orden acá de eso. Ese es el valor que vamos a registrar sin el signo. Sí, lo vamos a promediar sin el signo y eso es lo que voy a registrar. Ahora la distancia y tiempo y me dice que calcule la rapidez. Entonces para hacer esto, claro, yo debo medir para cada uno de estos una velocidad, pero recuerden que esa velocidad es constante. Para hacerlo, eh, simplemente les pediría que hagan lo siguiente. Acá tienen una regla, pueden usar esa regla o la regla de acá y un cronómetro. Entonces yo por ahora no voy a valer de estas reglas, dejémoslas por allí nada más. Y voy a usar este cronómetro y lo voy a poner por acá. Entonces, por ejemplo, el sistema, por aquí hay una linecita que me puede ayudar como a guiarme. Entonces voy a usar esa linecita y la voy a poner en un punto que a mí me parezca conveniente para empezar a tomar medidas. No importa dónde lo pongan porque el objetivo de esto, por ejemplo aquí listo, aquí parece que está en 700. El objetivo de esto que es ver cuánto se demora en recorrer en este caso, qué sé yo, hasta 800 serían como 100 milímetros, sí, o sea, 10 centímetros.
Y pues nada, ese es el único objetivo. Y toca ver en cuánto tiempo recorre esa distancia. Entonces aquí puse en ceros ya mi cronómetro, lo puse en 700 y ahora pues voy a darle play y voy a pararlo cerca al 800. Por aquí está casi que cerca al 800. Listo. Yo diría que aquí. Entonces ha tardado en recorrer casi 100 centímetros, 100 milímetros, perdón. Se ha tardado 0.95 segundos. Entonces voy a poner por acá. Y fíjense que la distancia me la pide en metros. Entonces estos son, la verdad, estos son 0.1 metros. En el tiempo es 0.95. Y ahora con esto puedo calcular la rapidez. Y la rapidez le voy a dar change con un fórmula que sería la distancia sobre el tiempo. Y esa es la rapidez. Listo. Y voy a hacer eso con todos, con cada uno de los modelos. Para que se entienda mejor voy a intentar hacer otra vez con esta cosa con el uno. Listo. Vuelvo a tomar otro dato. Esta vez con este experimento. Voy a darle play. Ahorita no estoy midiendo distancias ni nada. Voy a poner esto por acá. Solo estoy viendo la FEM, que eso alcanza casi que un valor de -10. Y seguramente debe alcanzar un valor casi que de 10 por acá. Listo. Entonces ese es el dato que yo voy a guardar por acá. 10. Ah, bueno, y otra cosa, esto está en milivoltios. Sí, esto está en milivoltios, o sea que lo que están midiendo allí son 10 milivoltios. Luego, tener en cuenta eso, yo no lo tuve en cuenta, perdón por eso. Listo, ahí está. Entonces la distancia, ahora sí voy a medir la distancia, voy a también a coger el punto anterior de referencia, o sea, como por el 700. Por aquí para mí es 700. Y voy a cuadrar aquí mi cronómetros en cero y voy a ver cuánto tarda en llegar hasta el 800. Listo, por allí es 2.18 segundos. Listo, ya se calculó automáticamente, perfecto. Voy a el segundo y ya los demás voy a mostrar el resultado que me dio. Nos vemos entonces. Listo, solo tomé un dato más, ustedes tendrán que tomar el resto. Ahora que vamos a graficar, pues nuestro objetivo es graficar la FEM, entonces fuerza electromotriz versus la velocidad. Listo, tengo estos tres puntos. Seguramente, pues ahí, con estos me basta para obtener una regresión lineal. Ustedes van a tener más puntos, por favor. Deberían sacarlos. Listo. Y por aquí obtengo la regresión lineal. ¿Qué es A? Entonces, seguramente toca comparar otra vez lo de siempre con el modelo que tenemos. Y pues A para nosotros debería ser esta parte de aquí. Recuerden que no tuvimos en cuenta el más y el menos, solamente el caso donde eso daba más. De hecho, pues medimos en ambos, pero pues es como si le hubiéramos puesto el valor absoluto, ¿no? O sea, solo nos interesaba esto y el valor absoluto pues anula estos signos más menos. Entonces es lo único que nos interesaba, así que aquí para ser precisos es mejor poner esto y anular esto. Y cuando uno tiene en cuenta eso, si todo es positivo, que de hecho todo lo es, pues eh, listo, puedo quitarle las barritas. Claro, aquí siempre vamos a tener como un más cero, ¿cierto? Ese lo que nos está diciendo es que esto es B, aproximadamente cero, y esto es el A de mi pendiente, ¿listo? O sea, es el A de la regresión lineal. Voy por acá y lo que debería obtener sería eh, una curva de este tipo, una pendiente que es A, que debería ser aproximadamente NB por A. Luego, de aquí, si yo tengo información de N, que la tengo, por ahí en un enunciado está, y de A cómo lo puedo obtener. Entonces, voy hasta acá, voy hasta acá, voy hasta acá, voy hasta acá.
Recuerden, aquí está n igual a 8, es decir, de aquí se puede sacar ese dato, pero de aquí también tienen información sobre, tienen una reglita y por lo tanto van a obtener información sobre este ancho de los alambres. Entonces fíjense que aquí está medido en milímetros, o sea que es un ancho casi de 100 milímetros, entonces lo registro, ¿no? Entonces me dice que n es igual a 8 y a es igual a 100 milímetros, o sea 10 centímetros, o sea 0,1 metros. ¿Listo? Con esos datos, ¿qué puedo hacer? Ya tengo el valor de la pendiente, tengo el valor de n, tengo el valor de a, puedo despejar el valor de b, es decir, el valor del campo magnético, que es a sobre n por a minúscula. Perfecto, y ya con esto puedo ser capaz de medir el campo magnético de los imanes, que es el objetivo como tal de este laboratorio. Si no lo sabían, pues ahorita lo saben. Y eso está por aquí. A partir del gráfico anterior determine el campo magnético B en teslas y muestre detalladamente los cálculos que realizó. Perfecto. Yo expliqué por qué este comportamiento pues coincidía con lo que se esperaba. ¿Qué otra cosa me hace falta? Ah, bueno, me hace falta el 4. Al observar el video, ¿qué diferencias pudo notar entre lo que marcaba el voltímetro cuando la bobina iba entrando en la región con campo magnético y cuando iba saliendo? Entonces, pues ahí expliqué también antes a qué se debía el signo más y el signo menos. Me dice cuánto era aproximadamente el valor de la FEM medida en el voltímetro cuando la bobina se encontraba totalmente inmersa en el campo. Este valor concuerda con lo esperado teóricamente. Yo les expliqué por qué era cero y por qué concordaba con el valor teórico. Bien, aquí vamos a usar otro método para determinar el campo magnético. Esta vez vamos a usar la fuerza de Lorentz y el montaje consiste en lo siguiente. Tienen una barra a la cual le aplican tensión a ambos lados, lo que va a inducir una corriente, pero esa barra está pasando o pasa sobre dos pares de imanes que generan un campo magnético. Ahora, claro, si aquí en medio o por la barra pasa corriente y entra en interacción con el campo magnético, pues lo que se va a producir es una fuerza. Ahora, si ustedes chequean esto, por ejemplo, cuando encienden esta fuente, fíjense que por acá dice una A de amperios y acá hay un 2,9. Y a medida, y fijémonos en el peso de esto. O sea, fíjense que aquí está como pesando todo el sistema entre ambas básculas, ¿sí? El sistema más bien a ver cómo puedo decir esto. El sistema de barra con soportes. Pero fíjense que al principio esto pesa, o bueno, o dice que tiene una masa de 161,40 gramos y cuando lo prendemos, esa masa es como si fuese disminuyendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que cuando hay o cuando pasa corriente por esta varilla, lo que sucede es que eh, la interacción con el campo magnético hace que se produzca una fuerza y esa fuerza apunta hacia arriba. Entonces, claro, hay varias combinaciones que nos pueden dar una fuerza hacia arriba, pero el chiste es que es como si se estuviese intentando cargar el campo magnético a este sistema. Ahora, por aquí, claro, tiene que haber una reacción. ¿Cuál es la reacción a esto? Que el imán, si ustedes se dan cuenta, es como si fuese pesando más. O sea, la fuerza está transfiriéndose a este imán y eso es lo que haría eventualmente, si es que se aplica más corriente, haría levitar esto, lo sacaría perdería contacto con el piso y pues si se aumenta bastante la corriente. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Fíjense también entonces que todo el sistema, eh, pues al principio el imán tiene un peso que es de 4.294 gramos, o sea, casi 2 kilos. Lo que se espera entonces con esto es medir la diferencia que hay del peso anterior con el peso siguiente, ¿sí? A medida que se va aumentando la corriente. Y ese peso nos va a dar una idea de la fuerza, ¿listo? ¿Cómo vamos a convertir eso a fuerza? Vamos a usar esta formulita de acá,
que es la masa que estoy midiendo en cierto intervalo de corriente, menos la masa, eh, esta masa sub cero, que es la masa cuando todo el sistema no se ha prendido, que es 4294, y eso lo multiplico por 9.81 metros sobre segundo cuadrado y lo divido entre 1000 y eso me da la fuerza en newtons. Listo, entonces fíjense que por aquí esa masa pues la dejo en gramos porque dividido entre 1000 ya eso está haciendo que se pase a kilogramos, así que aquí voy registrando la masa de esta báscula en gramos. Entonces fijémonos por ejemplo para qué valores yo registré, por ejemplo para 1.13 amperios, vamos a ver cuánto nos dio. 1.3 amperios, perdón, nos dio 4300 gramos, eso fue lo que registré. Y aquí pues apliqué la fórmula que me dieron acá arriba. Si ustedes se fijan, es la misma fórmula. Bueno, aunque aquí le puse 4292. Bueno, 4294 era, pero bueno. Listo, entonces así van a ir registrando esos datos. Al final van a tener una medida de fuerza versus corriente. Tiene que darles casi que una línea recta. Y por acá me va a decir lo siguiente. Use la ecuación 2 y la ecuación del ajuste usado para determinar la magnitud del campo y me dice que no olvide propagar errores. Entonces, ¿cuál es la ecuación 2? Pues para nosotros la ecuación 2 es esta, F igual a IL por B. Entonces, cuando hago la regresión lineal, esto es lo que debo interpretar como la pendiente A y por lo tanto aquí puedo obtener, puedo despejar el valor de B y obtener esta ecuación que tengo aquí. Cuando me dice que no olvide propagar errores, recuerden esto, ¿no? Recuerden que la derivada de B con respecto a es esto. O sea, tienen que derivar esto, obtener esta formulita y así propagar errores. ¿Listo? Claro, ¿dónde obtienen sigma de A? Lo obtienen de acá. Recuerden que por aquí está Display Curve Fits Uncertainties y aquí tienen este valorcito de que está por aquí, ¿listo? Y este es el que va a actuar como la incertidumbre del parámetro A. Y listo, y todo está bien.